Hola, muy bienvenidos a un nuevo podcast que llamamos Subidos a la Red con Alex Correcha, quien les habla Javier Frana. Le damos a todos la bienvenida. Alex, querido, bienvenido, y te dejo en el saludo y en la introducción de nuestro gran invitado, nuestro amigo. Pues sí, Javier, me alegro de escucharte otra vez. Últimamente te veo que estás con mucho éxito en las redes, desde que tienes Instagram, que no hay quien te sople porque estás todo el día conectado. ¿Te pareces a mí ya? No sé quién es peor. Sí, sos mi inspiración. Digo, bueno, lo tengo que seguir a Alex. Bueno, y sí, es un día muy especial esta charla porque si bien la primera que hicimos en nuestra historia de Subidos a la Red fue con Gabriela Sabatini, hoy vamos a hablar con alguien que ha marcado parte de mi carrera, que le tengo mucho respeto, mucho cariño, que fue un gran rival, muy duro, que para mí era de las personas más difíciles de jugar en el circuito, pero que puedo decir después de muchos años que considero que es un buen amigo, que es una gran persona, que ha sido, creo que, un gran ejemplo para nuestro tenis y que lo sigue siendo. Así que, Charly Moyá, bienvenido a nuestro podcast. Este ratito es tuyo, podemos explicar lo que nos apetezca, como queramos, teniendo en cuenta que todo lo que digamos, ya sabes tú, que puede ser utilizado en nuestra contra. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas a los dos. Bueno, un placer que me hayáis invitado a esta charla entre amigos, compañeros. Y es verdad, la verdad que sois dos bestias comunicativas de redes sociales, estáis a tope. Y bueno, yo un poco menos, la verdad que tecnológicamente me gusta la tecnología mucho, pero no había hecho nunca un Instagram Live hasta que, Alex, creo que tú me dijiste, métete un momento y nos metemos 10 minutos en un partido que estaban dando aquí en un partido, no, en la final que me ganaste en Roland Garros. Vamos a hacer un partido como ¿Cómo estuvieron ahí, Lo que pasa es que le robaste a tu mujer, que eso es muy fuerte. Sí, me tuve que meter con el de ella. Y luego el Skype, que bueno, que hacía 15 años que no, que no lo utilizaba. Bueno, esto nos está haciendo un poco la situación esta, nos está llevando a hacer cosas que no estamos acostumbrados, ¿no? Y hay que reinventarse y bueno, la verdad que es un placer seguiros, habláis todo el día de tenis, que creo que la gente lo agradece y es importante, ¿no? Y bueno, se están llevando mucho estas iniciativas ahora de hablar de tenis, de deporte, con compañeros, incluso con otros deportistas, ¿no? Y creo que la gente ahora que está en casa lo agradece mucho. Revisaba rápidamente, tuviste un ascenso muy, muy vertiginoso. O sea, tu primer punto lo sacaste en el 94 en mayo y en menos de, al finalizar el 95, casi comienzo del 96, es decir, menos de 2 años, año y medio más o menos, ya te habías metido 65 años después de tu comienzo, te convertías en el número 1 del mundo, en el primer español. O sea, ¿estaba en tus sueños eso? O sea, ¿o fue algo que se te fue dando y lo fuiste tomando? Bueno, el sueño sí que era un sueño, pero como el de muchos compañeros míos de Palma y que nunca pudieron tener ni un punto ATP, ¿no? Claro. Entonces, creo que mi explosión para esos momentos, hoy en día es otra historia, ¿no? Pero para esos momentos quizás fue un poco tardía en el hecho de que, bueno, por ejemplo, Alex era de los mejores del mundo sub-12, sub-14, sub-16. Él tuvo más o menos una progresión estable. Yo nunca fui campeón de España, ni de España, sub-12, ni sub-14, ni No me digas, no lo sabía. Mira. Jugaba torneos en verano. Yo estaba 9 meses que iba al colegio, entrenaba, jugaba interclubs aquí en Mallorca, de mi categoría, y luego pues de repente se jugaba el Campeonato de Baleares y el campeón iba al Campeonato Nacional. No sé en qué época era, la verdad. Quizás era fuera de verano. Pero en esa época, cuando eras chiquito, ¿pensabas realmente que querías ser profesional o era parte de un juego a la que nada, te divertía competir y te divertía jugar? Porque No, justo fue un tema con Alex el otro día en uno de Sí. los podcasts, que como tuvimos comienzos, el mío casual, el de Alex ya muy, como bien lo contabas, campeón en todas las categorías, y el tuyo es como que estaba medio como un intermedio, pero ¿cómo lo vivías? bueno, yo la verdad que yo lo tenía claro, bueno, que quería ser tenista y hay que ponerse en el contexto de lo que es Mallorca en los años 80 también, ¿no? En esa época en España la única opción de ser tenista era ir a Barcelona a entrenar. Claro. Y
y bueno, en mi época pues estuvo Alberto Tous como único profesional que en esa época más o menos, pues más o menos no, fue profesional. Yo cuando le digo a mis padres que quiero ser tenista, es el sueño de cualquier niño, ¿no? Yo ahora tengo un hijo y bueno, quiere ser guitarrista, quiere ser tenista, quiere ser... Es un sueño, pero yo lo tenía muy claro que quería serlo, ¿no? Y como te digo, en el contexto de esa época, pues quizás mis padres debían pensar que estaba loco, ¿no? Era como si ahora me viene y quiere ser astronauta mi hijo o algo. Era una locura, ¿no? Pero a mí me encantaba y me tiraba muchísimas horas en el frontón jugando. Ellos eran tenistas ocasionales de fin de semana, mis padres y mis hermanos que son mayores que yo. Y a mí me encantaba, a mí me dejaban solo ahí, yo vivía al lado del club de tenis y me tiraba horas y horas jugando en el frontón. Pero, Charlie, ¿quién te ofrece venir a Barcelona? Ese salto es fundamental en tu vida, como has dicho tú ahora. Históricamente, el tenis español, bueno, se pasaba todo por Barcelona. Bueno, yo creo que, como os decía, al jugar pocos torneos, quizás la gente veía cierto potencial en mí. Lorenzo Fargas, que entrenaba en esa época, llevaba varios, no recuerdo muy bien. Con Carretero fue más tarde, pero antes llevaba varios. Bueno, llevaba un grupo de jugadores nacionales ahí y propuso a mi familia que yo me fuera a Barcelona, ¿no? Y mi familia se negó, ¿no? Mi familia, mis padres, ¿no? Porque veían que tenía 14 años y que, bueno, que no lo veían como algo lógico de que me fuera de casa a tan pronta edad. No se fiaban de ti, Charlie. Ya te conocía. Esa negación a que yo me fuera, que en esos momentos quizás se me escapaba el único tren que iba a tener en mi vida para poder ser tenista, creo que hizo, por otro lado, que luego cogiera la oportunidad y no me quemara siendo joven, con 14 años. No hay las facilidades que hay en día, como lo que estamos haciendo ahora, de conectarte con tu familia, de verlos, etcétera, ¿no? Entonces, dijeron que no y fui ganando torneos, como os digo, en Mallorca, y a los 17 años se me presenta la oportunidad a través de Alberto Tous de que inauguraban el CAR de Sant Cugat, la Federación Española, los mejores juniors de España, pues la federación formaba un grupo para ir a entrenar ahí. Y ahí me ofrecieron una beca para ir ahí con Juan Avendaño. Y ahí se me ofrece la oportunidad de ir a Barcelona y bueno, se me abre un mundo nuevo para mí, algo totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrado, todo mucho más profesional. Se me da la oportunidad de competir bastante más, que quizás yo estaba bastante verde en ese aspecto. Y bueno, los inicios no fueron fáciles, ¿no? Muchas lágrimas, muchos lloros, pasas de ser el mejor en tu zona, digamos, a ser uno más y a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui saltando y superando esos obstáculos y bueno, y fue cuando empecé a cogerle mis primeros puntos y luego ya todo. Cuando tuviste ese crecimiento tan estrepitoso y muy rápido, pareció asimilarse muy bien porque no solamente tenísticamente uno tiene que ir aprendiendo y creciendo, sino mentalmente asimilar que vas a un torneo y pasas a ser importante, que sos favorito, manejar presiones. ¿Qué fue en tu personalidad y en tu juego en general lo que te permitió tener ese crecimiento y sostenerlo? Porque fue un ascenso casi continuo hasta el 1. Bueno, muchas veces me preguntan la clave, ¿no? Para llegar pues a esas metas que afortunadamente puede conseguir, ¿no? Y la verdad que no lo sé. No sé qué es exactamente lo que se da, por qué. No, es verdad, porque muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué? Igual la clave. Es que son una combinación de muchísimas cosas, ¿no? ¿El que entrena más? No, yo no era el que entrenaba más. Te hablo de la época que tenía 10, 12, 14 años, ¿no? Yo entrenaba igual que mis compañeros en esa época. Sí, sí. Y por lo que sea, pues yo lo asimilaba mejor o tenía una visión un poco distinta. No lo sé, pero Claro. fui destacando desde esa época al nivel que yo me movía, ¿no? Entonces, bueno, te lo vas tomando, a ver, vas por objetivos, ¿no? Al principio mi primer objetivo era tener un punto, luego cuando tienes un punto, pues intentar meterte entre los 500 primeros, vas superando. Yo siempre fui claramente muy de objetivos, ¿no? Entonces, ponerme un objetivo, hay gente que no, ¿no? Hay gente que a lo mejor se pone objetivos y se mete presión y le atenaza, ¿no? En mi caso particular, tenía que funcionar por objetivos sí o sí, ¿no? A la que tenía un objetivo claro, iba por él y bueno, intentaba hacerlo lo mejor posible para llegar a él, ¿no? Entonces luego viene meterse entre los 100 primeros,
todo eso pasa muy rápido y llega un momento que te estancas un poco porque bueno, la subida es muy rápida, pero hasta que llega un momento que ya no puedes subir demasiado, ¿no? Pero bueno, también más o menos me metí entre los 10 primeros bastante rápido, ¿no? En el año 95 gano el primer torneo en Buenos Aires, como dices, cuando años antes no tenía puntos ATP. Y luego un año y 3 meses después prácticamente meto top 10, ¿no? Después de, bueno, en Australia 97. Entonces vas asimilando cosas, no hay una guía o un manual de instrucciones en qué hacer en cada caso, ¿no? Estaba todo mucho menos profesionalizado que hoy en día. Yo no tenía ni asesor de imagen, ni jefe de prensa, no tenía nada. Viví lo que tuve que vivir a los 18, a los 20, a los 22, sabiendo que a los 40 no los viviría. Creo que de eso sí que fui muy consciente desde el principio, por suerte o por error, no lo sé, pero bueno, creo que viví ese momento, lo viví de una manera y ahora toca vivir otro. Es increíble que digas esto, me hace gracia. Yo no sé si te acuerdas, la primera vez que tú y yo entrenamos juntos fue en el Tenis Barcelona, en uno de los primeros entrenos. Yo era un poquito mayor que tú y viniste con Juan Avendaño. Y en un momento dado estábamos haciendo ejercicios y te digo, venga, pues súbete a la red y tal. Y tú me dices, no, yo a la red no voy. Y digo, ¿cómo que no vas a la red? Y me dijiste, no, hostia, me da como miedo ir a la red. Digo, ¿cómo que te da miedo? Y dices, sí, porque pegáis muy fuerte y yo paso de la red. Y luego te pasaste toda la vida al lado de la red. Pero cuando tenías 17, 18 años, no te atrevías. Ya, como os digo, cuando fui a Barcelona se me abre un poco un mundo nuevo, ¿no? A mí siempre me ha gustado pues experimentar, explorar, ¿no? Y es verdad lo que dice Alex, que al principio, pues yo también tenía mucho respeto a Alex ya en esa época. Eso debía ser en 93, 94, 93. Sí. Ya era campeón de reinante. Ya, bueno, nosotros íbamos a entrenar de vez en cuando con jugadores que ya eran profesionales, ¿no? Claro. Y claro, yo 3 meses antes estaba entrenando con chavales, compañeros míos de Mallorca, con 0 puntos, o sea, para mí era un mundo nuevo que se abre. Y de hecho, después de que Alex me dice eso, yo gano a los 5 o 6 meses, gano un satélite, un circuito satélite, en tierra en España, que eran bastante duros, haciendo saque red con los 2 saques. Claro. O sea, hacía saque red con los 2 saques en tierra. Cuando te descubren en Buenos Aires, cuando gana, decían, es un español distinto, ¿no? Y era justamente por eso. Sí, a ver, ahí ya no hacía saque red, pero fui un poco por instinto, como os digo, ¿no? Me gustaba un poco explorar. Entonces el circuito se lo gana haciendo saque red. Luego es verdad que yo me veo vídeos a veces ahora de la época del 95, 96, 97, el desparpajo que tengo en ese momento, digo, ahora lo veo y digo, hostia, pero qué hacía, esto estaba loco. O sea, me iba a la red con cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Yo creo que yo siempre digo, yo creo que fui mejor jugador después, en el 2004, 2005, 2003, eres mucho más consciente de las cosas, pero no tienes la espontaneidad esa que tenía a los 19, 20 años, no la tienes. La locura esa, cuando yo juego en Australia con Chan, con Becker, me invertía de derecha, pegaba palos, subía a la red. Todo eso, que es nuevo, es algo nuevo para mí, y lo ejecutas sin pensar apenas. No era tan buen jugador, pero tenía un desparpajo y una chispa que luego no tuve después cuando ya era más consciente de las cosas, aunque me veía mejor jugador porque entendía mejor el tenis y todo eso. Creo que era más completo, pero ya me faltó esa mentalidad de que te da igual, ¿no? Que es todo nuevo. Eso que dices, a mí no tienes respeto por nada, por nadie. Entonces, es curioso, ¿no? Cuando dicen, ostras, debería ser al revés, ¿no? Que a los 19, 20 años, cuando no tienes el futuro asegurado, no has ganado nada, que estés nervioso, etcétera. Y luego a los 25, que ya prácticamente, los 25 de esa época, que ya lo has conseguido, todo lo que tienes que conseguir más o menos está conseguido, ¿no? Pero en mi caso, por lo menos, así fue. Hay una cosa que me tiene un poco mosca, tío, que yo miro imágenes nuestras y la gente dice, hostia, es que el Moya está igual y en cambio tú... Eso, o sea, si yo hubiera ganado Roland Garros tendría el pelo largo y no tendría canas, ¿o claro, qué? sería más lindo. O es que tú ibas tan relajado y yo iba muy estresado y a mí me ha pasado factura, porque ahora yo te veo y yo me estoy viendo a mí y digo, joder, tío, casi calvo y tal, y tú en cambio estás igual. Yo creo que la gente te debe recordar igual.
Tú sufrías mucho, sufrías mucho. Claro, tío, yo me acuerdo de ti. Tú te ibas al cine antes de un partido, de un torneo, no sé, de una final. Y yo me quedaba haciendo room service súper atrapado. La verdad es que en eso te envidio bastante. Bueno, es que era como yo lo sentía. O sea, como os digo, no habían. Bueno, sí que habían una manera de hacer las cosas que habitual, ¿no? Pero sí que es verdad que yo viéndolo, yo me veía un poco distinto en eso a los demás, ¿no? En que yo me lo tomaba de una manera y casi todos los demás un poco de otra, ¿no? Y no, ni mucho menos la mía era la adecuada, pero quizás un poco peculiar y distinta, ¿no? Y yo lo veo ahora y digo, hostia, pero ¿por qué? ¿Cómo es que hacía esto? Pero tú tomabas una hamburguesa Pero- con patatas a lo mejor la noche antes de jugar un partido relajado. Me comía un jabalí si hacía falta y al día siguiente... No, pero es verdad, yo lo veo ahora y muchas veces me digo, o sea, el yo actual no podría entrenar al yo de 20 años. O sea, Qué bueno. acabaríamos a hostias. Claro. No, digo porque ahora soy mucho más, en este aspecto, mucho más consciente de las cosas. También hay más, obviamente a mí me encanta leer, informarme, tienes mucho más acceso a nutrición, a prevención, etcétera, ¿no? En esa época nos ponemos en esas circunstancias, en ese contexto y era totalmente distinto, ¿no? A los años 90, bueno, tiene mucho, y con 20 años te pueden decir misa, tú, no comas esto, me da igual, ¿sabes? Es más, pasa un poco más de estas cosas. Por eso digo que si yo viera a mi jugador ahora hiciera lo mismo que yo hacía a los 20, acabaríamos mal. A las 2 semanas me iría. ¿Vos sentís que si en aquel momento te ponían bajo esta versión tuya más actual y te decían no a esto, no a lo otro, no a las salidas a comer tarde, no a los regresos, o sea, a las distracciones, ¿crees que hubieses podido resistirlo o te hubiese afectado? Sí, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con eso, ¿no? Ahora me dices a mí, venga, vuelves a los 20 años y con lo que sea ahora y tal, yo creo que cometería los mismos errores, porque en ese momento, primero que yo no pensaba que fuera un error, obviamente, pero probablemente me hubiese retirado a los 25 años, a lo mejor si hubiera estado bajo Claro. esa estricta, todo tan estricto, ¿no? De entrenar, Esa disciplina, claro. no puedes comer eso, no puedes hacer lo otro. Sinceramente, yo creo que fui bastante longevo para lo que era, bueno, la década pasada. Ahora todos a los 35, 37 juegan mejor que antes, pero yo me retiré a los 33, que era, bueno, fui de los más mayores en retirarme, y creo que una de las claves fue que pude hacer mi vida, obviamente renuncias al ser deportista Claro. de élite, renuncias a cosas, pero dentro de lo que éramos nosotros, creo que fui de los que menos renuncié a muchas cosas, ¿no? Y eso me dio una tranquilidad para no necesitar hacer ciertas cosas que yo ya había vivido y bueno, no estar bajo un régimen tan estricto de tantas cosas, ¿no? A mí me gustaba tener mi tiempo, me gustaba hacer mis cosas y bueno, creo que por una parte, pues seguramente me perjudicó, pero por otra parte me permitió jugar durante muchos más años. Olvidemos que sos entrenador de Rafa y virtual tenés un jugador de fantasía que tiene que enfrentarse con Carlos Moyá, de la mejor versión. ¿Qué le dirías de qué se tendría que cuidar de ese jugador y qué cosas por dónde tendría que haberlo buscar ese partido? Hostia, esto lo tendría que haber sabido yo hace 20 años, tío. ¿Qué es esta pregunta ahora? Porque, a ver, lo que quiero es que me lleve a la final de Roland Garros, que es lo que quiero disfrutar, Alex. Ah, bueno, Porque vale, cuando me parece empezamos en el cojonudo. primer podcast, lo primero que me tiró Alex, así, hola, bienvenido, hola, qué lindo, todo flores para acá, flores para allá, me dice, sí, yo te gané la final en Buenos Aires Mi primer y lo título. disfruté mucho porque fue mi primer título. Me lo tiró así, pero me lo refregó en la cara directo y dije, ah, ok, yo voy a esperar la buena. Y dije, bueno, vamos a invitarlo a Charlie que quiero hablar de Roland Garros. Él me dijo, primera entrevista que hay que hacer es a Moyá. Y yo dije, no, a Sabatini, por favor, a Sabatini. Yo se lo habéis hecho a Sabatini también, ¿eh? Claro. A ver, obviamente yo conozco muy bien mi juego y sé mis puntos débiles. Bueno, vamos a hacerlo al revés, si queréis. Va, para no ponerlo en aprieto, porque él todavía juega veteranos y estas cosas y todavía le va a escuchar a No alguien. puede, Pero al claro, revés, no puede pues revelar ahora soy yo el sus... que hago la pregunta.
que me viene a la cabeza escuchándote. ¿Cómo me jugabas a mí para ganarme la final de Roland Garros? Ya me lo puedes decir, ya total, en los veteranos me vas a ganar siempre porque eres 100 veces mejor. No puedo competir contra ti, ya lo sabes. Te pido, por favor, Charlie, con un 6-3, 6-3, estoy contento. Entonces, dime, antes de la final de Roland Garros, ¿por qué todo el mundo me empezaba por el revés y tú ahí me empiezas por la derecha? Y digo, ¿este tío qué hace? ¿Por qué me empieza por ahí? O sea, que me veías el hueco. A ver, por dos cosas muy simples. A ver, yo tenía mi plan, pero obviamente tú me ganaste muchas veces también. O sea, dos jugadores siempre tienen un plan y yo creo que al final gana quien impone el suyo, ¿no? Yo te abría a la derecha, primero, tú tenías mejor revés y segundo, porque si tú tocas derechas es más fácil que yo toque derechas también. Claro. ¿Entiendes o no? Yo si te tiro a la derecha, Mm. tu paralelo tiene que ser muy bueno para que yo la toque de revés. Sí. Y no es muy bueno, la siguiente mía va a ser derecha, ¿no? Entonces yo tenía que intentar tocar el máximo número de derechas posibles y consideraba que siendo la primera bola a tu derecha, me permitiría a mí jugar más de derecha también. Uh-huh. Entonces yo me imagino que tú intentabas evitar mi derecha, supongo. Sí, yo no podía tirarte dos derechas seguidas porque si no tú me machacabas. Entonces para mí era fundamental abrirte un poco por derecha para encontrarte el revés ese que jugabas un poco rígido y de ahí que intentaba jugar un poco alto a tu zona de revés y si no también variarte sobre todo con el revés cortado, con el slice, porque tú al jugar un poco erguido, pues cuando te venía por debajo de la red, podríamos decir, pues no agachabas tanto las rodillas y ahí cometías algún error a la red que no hacías que la pelota rodara. Pasa que tu primer saque era muy bueno, era muy potente y a mí eso me dificultaba y sobre todo que tenías un buen porcentaje de saques con los piños que metías. Sí, yo también veía que no me interesaba mucho alargar el punto, entonces tenía que ser un poco más agresivo de lo habitual. Todo esto había con jugadores que yo tenía, considero, mejor físico, que me interesaba alargar el punto, y había con jugadores que no me interesaba alargar el punto, ¿no? Entonces un poco adaptaba eso pues al rival, ¿no? Y contigo claramente creo que el hecho de alargar el punto no me interesaba porque me desgastabas más y cuanto más largo era el partido, pues creo que más te convenía a ti, ¿no? Entonces tenía que tomar más riesgos o ser más agresivo que con otro jugador bueno, que me daba igual si tenía que ponerme a pelotear más tiempo, pues me ponía, ¿no? Claro. Pero con Alex es verdad bueno, que intentaba que los puntos no fueran muy largos porque no me convenía. Bueno, yo lo hice perder una final, ¿no? Así que por eso la única revancha que tuve, las dos veces me ganó 7-6 en el tercero, pero en una después me contaba que quedó acalambrado, las dos Claro. 7-6 en el tercero, sí. ¿En Y en serio? una, sí, no, para otra historia, pero lo hice correr tanto y de eso sí que me puedo sentir orgulloso, que yo lo cansé a Correchi y no pudo jugar la final, tuvo que abandonar. Así Está que contento porque me jodió mi primer título en Guarujá. Sí. No sabía esta historia esa. Sí. Eso se dice morir calor, te matando. digo, Morir matando. no, un calor en esa ciudad que no se puede estar. A mí me Sí, pasó una vez, Charlie, y a mí me sí, pasó estas con Rafa. Jugué en Chennai, en semis, con Rafa. Perdí 6-7, 7-6, 7-6, 3 horas 53 minutos. no. Jugó la final con Jundi, perdió 6-1, 6-0 al día siguiente. O sea, eso Claro. es morir matando, se llama eso. Si no gano yo, pues que no gane nadie aquí. Carlitos, y tenía, ¿qué jugador decís que no querías enfrentar nunca, que a veces tiene que ver con la jerarquía, pero a veces tiene que ver con la forma de jugar? ¿Y cuál tal vez era muy bueno, que a vos podías ganar o perder, pero que no te molestaba tanto enfrentarlo? Bueno, rivales difíciles. Alex fue un rival muy difícil. Pero yo creo que Alex al principio era jugador de tierra y luego fue evolucionando bastante a rápida, incluso indoor, yo te diría. Sí. Y bueno, creo que también fue siendo consciente de que tenía que ser más. Mejoró mucho el saque, recuerdo, ¿verdad? Sí. Fue evolucionando, sí, porque de fondo no ganaba puntos. No Bueno, tenía una derecha ganadora como la vuestra. bueno. Entonces Alex era un jugador que te ponía en dificultades, bueno, te ponía y te ganaba, claro. Porque era un jugador que iba evolucionando constantemente y bueno, y muy listo en la pista. Siempre te encontraba la manera de hacerte daño, ¿no? Ferrero también fue rival bastante duro. Pero es que estamos hablando de grandísimos jugadores también. Creo que Ferrero era duro para todos. Y bueno, siempre había más nervios, ¿no? Cuando jugabas tanto con Alex como con Juan Carlos hay un poco más de nervios, ¿no? Y
y de tensión, me imagino que por su parte también, ¿no? Luego de los extranjeros, pues a Federer nunca le pude ganar. La primera vez que jugó con Federer fue en Marsella 99. Él es junior todavía, él está 300 del mundo, ya es el mejor junior del mundo, pero es en febrero del 99. Yo estaba, no sé, 3 del mundo, 4 del mundo por ahí. Y a él le dan wildcard y jugué con él y ya me ganó. Me ganó esa vez. Luego venía en Wells Miami. Entonces era un torneo. Yo no te digo que no das Tu el peor máximo. derrota, digamos, con Federer. Obviamente das el máximo, pero que bueno, que si pierdes tampoco pasa nada, ¿no? Pero de verdad, si llego a saber que esa era la oportunidad que tenía Claro. de haberle ganado cuando ya nunca después le pude ganar, ostras, te hace pensar, ¿no? Digo, joder, Claro. tengo que haber Lo vi el apretado. otro día en el Twitter, creo que os vacilabais que te llevabas 7-0, pero le ganaste un dobles tú o una pachotada ahí de no sé dónde. Roma, jugamos en Roma, en dobles, y nos tocó, yo con Rafa no jugué muchas veces dobles. Ah, era en Roma, pensaba que era una exhibición casi. No, en Roma, creo que 2007, y nos tocó Wawrinka Federer en primera. Y esa fue la verdad, creo que es la mejor victoria de mi vida en dobles. Y le puse 0-7 y luego dije, hostia, no, pero hay una que no Claro. me acordaba y era la del doble, sí. Luego con argentinos había con todos durísimos, pero sí creo que le gana algunas. Pero Scolari me ganaba muchas veces. Scolari no me gustaba jugar. Con Puerta tampoco me gustaba jugar. Zurdos te pillaban más fácil por lo que explicabas antes de la derecha. Para ellos coger la derecha cruzada a tu revés era relativamente cómodo y tú invertirte pues era un poco más... Ellos me hacían el angulito cruzado corto de derecha y esa me molestaba bastante. Y fueron 2 jugadores que con Puerta jugué, el año que él tiene bueno, jugué 3 veces seguida con él. Jugué en Acapulco, creo que Buenos Aires, Acapulco y Montecarlo. Entonces, eso fue el 2005. Es una época un poco complicada porque acabamos de ganar la Davis. Yo tengo 27 años y es el último gran objetivo que me queda, digamos, ¿no? Después de número 1 y ese es el que me quedaba, ¿no? Y entro en una época un poco desmotivado, principios del 2005, y me toca Puerta, que Puerta está a 200 y pico, 300, y me gana 2 veces seguida, y yo digo, hostia, no, esto no va. Claro. Fue el año que Puerta hace final en Roland Garros. Entonces, os quiero decir que tan mal no estaba yo, pero sí que es verdad que esos resultados te hacen dudar, ¿no? Dicen, ostras, estoy perdiendo con un chaval que le había ganado toda mi vida, que está volviendo de una lesión o no sé dónde volvía y hostia, estoy perdiendo con él 2 veces seguidas, ¿no? Y luego me toca en Montecarlo de nuevo, pero ahí ya en Montecarlo ya ves que él está a buen nivel, ¿no? Y luego hace final en Roland Garros, ¿no? Entonces me hundió un poco, la verdad, perder tantas veces con él, que no vi lo bueno que luego fue. Javi, he visto cuando hablaba de los zurdos que tú hacías un poco así como diciendo, bueno, yo como zurdo hubiera ganado a Moyar. Llegué tarde. No, es que Carlitos fue justo años a continuación de cuando yo ya estaba salido. Eres Así mucho que bueno, mayor que nada. nosotros, es verdad. No le di la oportunidad de que le gane fácil a un zurdo. Alguno gané, pero que me complicaban un poco. Hacías mención de cuando llegabas a un momento donde tenías que reinventarte después de un éxito, y la otra vez, cuando Rafa gana Roland Garros, yo estaba transmitiendo y saqué una frase de un cantautor uruguayo, Jorge Drexler, que decía como que es muy difícil recuperarse del éxito, ¿no? Que es más fácil recuperarse de un fracaso porque uno lucha, trabaja, vuelve, se arremanga, ve lo que hizo mal, pero él consideraba que recuperarse de un éxito era era un desafío mucho más difícil de cumplir. Por tu experiencia y por la proximidad justamente, ¿no? Con Rafa, ¿cómo sentís eso? ¿Qué hay para poder estar reinventándose constantemente? Eso es para mí, lo más admirable de estos grandes jugadores, ¿no? El hecho de que ganan un torneo y ya están pensando en el siguiente, no te digo ganar, ¿no? Pero en competir, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que los diferencia de los demás mortales, ¿no? Yo lo que os he contado antes de que yo me basaba mucho en objetivos, ¿no? En objetivos bastante altos, pero al fin y al cabo
objetivos, ¿no? Lo que me pasaba a mí es cuando lo conseguía me venía un pequeño bajón, ¿no? Mi meta, digamos, no fue ganar 5 Grand Slam, ¿no? Era ganar un Grand Slam. Mi meta era ser número 1, no fue ser número 1 varios años, ni lo hubiese sido. Pero os quiero decir que cuando conseguía eso me venía como un poco un vacío, ¿no? Creo que me faltó en ese aspecto un poco más de ambición, ¿no? Yo no era muy ambicioso, me conformaba bastante con las cosas, tenía metas altas que cuando las conseguía, pues la recompensa me venía un poco de ese vacío, ¿no? Y yo veo que lo mismo que os contaba antes de la Copa Davis, ¿no? Pero yo veo que, obviamente con Rafa, que es el ejemplo más cercano que tengo, es el hambre que tienen para estas alturas de su carrera, además de seguir ganando, seguir evolucionando, ¿no? Y de pasar momentos malos, porque yo vivo el día a día con él y pasa momentos malos a lo largo del año, pasa momentos malos de cabeza. Como cuando llega el momento sacan fuerzas no sé de dónde, porque creo que eso es algo claro. que no sé, no creo que se pueda entrenar, no sé de dónde las saca, yo creo que eso es muy de la manera que eres, muy genético, porque creo que si alguien supiera cómo se hace eso, se entrenaría y puedes dirigirlo hacia una parte, digamos, pero creo que hay algo innato que hace que los tres, por ejemplo, que están ahora, que son de los grandes de la historia, que sigan, bueno, esa carrera que tienen les sigue alimentando, digamos, ¿no? Uno al otro, pero es encomiable el hecho de cómo siguen compitiendo. También hay que decir, yo el único Grand Slam que gano, de ahí me voy a Halle, porque era en la época que había Halle, yo ya tenía previsto ir a Halle. Sí, la fiesta que nos metimos en Halle, Charlie, ¿me lo vas a contar? Yo luego vuelvo a casa después de Halle. No, pero un momento, no, pero acuérdate de la fiesta que hicimos en Halle. Celebramos la noche de Roland Garros, pero después en Halle, o sea... Os quiero decir, yo gano el Grand Slam y estoy 2 semanas celebrando. Claro. O sea, no hay manera luego de me pongo número 1 y antes de Miami ya estoy celebrando también. Entonces yo me he tomado las cosas un poco distintas, ¿no? Y estos cracks cuando ganan celebran, ¿no? Pero a los 2 días están entrenando de nuevo y están tan acostumbrados a ganar también que ya es algo rutina prácticamente, ¿no? Pero es que decir, la ambición que tienen y las ganas de seguir mejorando y la competitividad que tienen es algo fuera de lo común. Charlie, no sé, nosotros que hemos sido tenistas españoles, que vivimos en España, que somos deportistas, pues que hemos sido de élite, a mí a veces me cuesta llegar a transmitir lo increíble de lo que consigue Rafa, porque claro, parece un poco cuando exageramos, ¿no? A veces yo, pues que estoy en televisión y a veces me dicen, es que parece que Rafa te pague para hablar bien de él. Y digo, es que no sé yo ya cómo explicarlo, que lo que hace Rafa no existe. Claro. Porque a veces me siento un poco que la gente cree que exagero. Y ya que estás tú aquí, que hemos sido tenistas y tú lo acabas de decir, tú ganaste un Grand Slam y fuiste número 1, pero es que él no es que gane uno, es que gana uno y otro y otro y otro y es número 1 y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, bueno, no sé, ¿qué sientes tú? Porque al final estás tú con él en el día a día y me gustaría que nos lo explicaras un poco tú, ¿no? Para que la gente también vea que alguien que está dentro también alucina. Sí. Yo creo que cuanto más dentro estás y más has jugado, más te das cuenta de lo admirable que es todo lo que hacen, ¿no? Y lo que hace Rafa particularmente, es difícil que puedas criticar algo, pues criticar un día en un momento dado que no está jugando bien y que pierde, pero bueno, él ha brado al máximo, ¿no? Entonces criticar algo de Rafa tenísticamente es imposible con todo lo que ha conseguido, pero sobre todo la actitud que tiene en cada momento, ¿no? Yo cada partido que él juega y que yo estoy con él, o sea, yo tengo la tranquilidad total de que sé que lo va a dar todo y que va a llegar todo y vas a tener que matarlo para ganarle, ¿no? Y bueno, en mi época, pues se te complicaba el partido, depende cómo, y bueno, Alex no, la verdad que Alex era muy luchador también. No, hombre, pero yo también he tirado partidos y también se me ha ido la olla y tal. Es que con Rafa, es que ni un entreno, lo ves entrenar y desde la primera pelota es una máxima intensidad descomunal. De hecho, hay que pararle. En los entrenos hay que pararle, ¿no? Yo, de hecho,
Tengo una anécdota. O sea, le tenés que pedir que tire menos o que no ponga tanto. Yo no sé si él lo sabe esto. Yo voy a los torneos a veces, Wow. escúchame, a veces a los torneos y a los de el practice day les digo, por favor, meternos en una pista que luego venga alguien y nos eche. Todo el mundo busca lo contrario, todo el mundo, no, dame más pista, más horas, tal, no sé qué. Yo les digo, por favor, danos una pista, pero asegúrate de que viene alguien, porque yo no quiero que jueguen en torneos que juegue más de X tiempo, ¿no? En el momento que, en ciertos momentos tiene que entrenar más para mí, en otros menos, pero él seguiría, y seguiría, y seguiría, y tienes que parar, ¿no? Y si la pista está vacía, es difícil pararle. Ahora lo Lo va entendiendo. lo va asimilando mucho más, pero claro, al principio me dicen, ¿cómo? ¿Será en una pista que no venga nadie? Y yo, no. Ponnos una pista que dentro de una hora venga alguien a echarnos, por favor. Y se quedan así, se quedan como sorprendidos, ¿no? Pero para que veáis lo que es Rafa, ¿no? Lo súper perfeccionista que es, lo súper exigente, autoexigente que es, no se permite que algo le salga mal, fallar una bola que no toca. La verdad que, bueno, es un placer estar con él porque yo creo que no encuentras a casi nadie así, como os decía, la tranquilidad de saber que esté jugando bien o mal, vamos a afrontar el partido y que va a haber lucha y que si el momento se pone feo, yo mi vida la pongo en sus manos, ¿no? Si me das a elegir a alguien, la pongo en las suyas. Carlitos, y teniendo todo esto que estás describiendo, muchas veces a mí también me pasaba en las transmisiones, bueno, parece que siempre le cambian el fondo y es el mismo jugador, es como que está el mismo partido, porque no importa si es primera ronda, si es semi, si es final, no importa si es Federer, Djokovic o es un jugador proveniente de la clasificación, un lucky loser, pero tener a alguien que parecería entender tantas cosas y que adentro lo puede hacer. Como entrenador, el desafío de aportarle cómo vos te plantás ante la situación con él, porque muchos dicen, pero ¿qué le puedes enseñar a Rafa? ¿O qué le puedes enseñar a...? Y obviamente que hay cosas que ellos todavía a veces se descuidan o no la terminan de ver, pero ¿qué tan fácil es tu relación en ese sentido cuando se habla sobre algo puntual, sobre alguna corrección o sobre alguna sugerencia? Bueno, yo creo que una de sus grandezas también es lo abierto que él está siempre a escuchar, a seguir evolucionando, a seguir mejorando y bueno, también soy consciente de lo que le pueda decir yo. Él se queda según qué cosas y según... A ver, yo estoy hablando con uno de los grandes de la historia, no voy a tener razón yo en todo lo que le digo. Lo que le digo, por mi parte, está muy escogido y muy pensado y muy seleccionado, claro. he exprimido mucho, ¿no? Antes de decirle según qué cosas. Porque también es verdad que yo cuando entro en equipo es un jugador que ha ganado 14 Grand Slam, ¿no? Entonces, Claro. te puedo decir, oye, esto me ha funcionado bien así, ¿para qué me estás contando? Y de hecho, seguro que a veces lo piensa, ¿no? En algunas cosas que les digo, pero bueno, mientras alguna le entre y le ayude, yo creo, como os digo, la grandeza de él es que está muy abierto a seguir evolucionando, ¿no? Y también una de las claves que yo entro en un momento en el que él viene de 2 años malos, ¿no? Por lesiones, por un tema mental que él tuvo ciertos problemas dichos por él en el 2015 creo que es, que tiene de ansiedad y 2016 tiene lesiones, ¿no? Entonces, bueno, siempre que hay un cambio normalmente en un equipo es porque o una incorporación es porque el jugador no está a su mejor nivel, ¿no? Y en ese aspecto es más fácil que unido a eso, a que entra alguien nuevo, pues siempre estás un poco más abierto, Claro. ¿no? Y ya desde el principio todo el equipo fuimos a una, ¿no? Con Francis, con todo el equipo. Yo tenía muy claro qué es lo que creía que se podía mejorar en Rafa, ¿no? O que se podía evolucionar, ¿no? Y estábamos todos bastante de acuerdo, ¿no? Y yo creo que todos pueden mejorar, ¿no? Federer puede mejorar, Djokovic puede mejorar. La perfección en tenis, muchos se le acercan, pero no existe. Siempre hay algo donde se puede mejorar un poquito, ¿no? Y bueno, teníamos todos muy claro en dónde se podía mejorar y yo lo hablé con él, fui muy abierto con él desde el principio y él estuvo muy por la labor, ¿no? Estaba de acuerdo en muchas de las cosas y nos pusimos a ello. Bueno, Charlie, yo no sé, Javi, si tendrá más preguntas o no, porque yo sé que estaríamos charlando contigo 4 horas, pero Sí, 4 horas. a mí ahora me viene a la cabeza esto que estás explicando. Yo sé que tú, pues has dicho tú al principio también eres tranquilo y etcétera,
yo no creo que tú puedas volver a entrenar nunca más a nadie. Claro, es verdad. Sí, a ver, yo soy consciente de todo lo que estoy viendo con Rafa, ya no solo por el jugador que es, sino por lo que nuestra relación fuera de la pista, ¿no? Yo le conozco desde que él tiene 11 años y hemos vivido muchísimas cosas, dentro de la pista, fuera de la pista, y ahora estoy viendo vídeos que Zabaleta puso el otro día, por ejemplo, de Sí, Costa. me parto, sí. O sea, hemos vivido tantísimas cosas de amigo, de compañero, entonces, ese factor también influye a la hora Claro. de lo que sientes en un partido, ¿no? Y es difícil separar eso personal y ver a alguien que ha seguido su evolución desde los 11 años, que es prácticamente un gran amigo tuyo, ves todo lo que ha conseguido, ves que ahora estás con él, pues creo que ese componente emocional va a ser imposible que lo tenga con alguien, a no ser que mi hijo juegue a tenis, que no va a ser el caso. Creo que solo lo puede igualar o superar vivir lo mismo con un hijo, porque hay un factor emocional muy grande, ¿no? Pero sí que es verdad que la manera de vivir el partido y todo lo que estoy viendo ahora, aparte con alguien que está ganando torneos todavía, que bate récords de los batió de precocidad y los bate de longevidad, bueno, te hace sentir muy orgulloso y hace que sea difícil que volver a vivir algo similar una vez termine la carrera de Rafa. ¿Sentís que en este parate que todos tuvieron, caso puntualmente de Rafa y de Federer, tienen un desafío mayor en el regreso? Es decir, ellos venían con un ritmo, con un hambre, con un enfoque, con esas sensaciones que a veces adentro de la cancha son casi misteriosas y no son fáciles de recuperar. Ellos tienen, a diferencia de los más jóvenes, mayor desafío cuando todo esto vuelva a la normalidad. Bueno, yo creo que ahora mismo todo es incógnita, saber quién han sido los más perjudicados o los más beneficiados, ¿no? A ver, beneficiado no ha habido nadie, obviamente, de lo que está pasando, ¿no? Claro. Para algunos muy perjudicados, otros bastante y otros perjudicados a secas, ¿no? Entonces, es difícil de ver, ¿no? Está claro que bueno, cuanto mayor eres, menos tiempo te va quedando en la pista, ¿no? Es verdad que bueno, habrán podido descansar por lo menos, pero bueno, es tiempo que va pasando, ¿no? Y ese tiempo ya no vuelve, ¿no? Entonces el joven de 19, 20, 21 años va a tener mucho más tiempo para poder recuperar este tiempo perdido, ¿no? Pero no te sé decir ahora mismo a quién perjudica más. Así a priori yo creo que Djokovic ha sido perjudicado porque venía con una racha bastante importante, pero también el hecho de no poder jugar la temporada de tierra, pues obviamente Rafa bastante perjudicado también, ¿no? Yo creo que dentro de los tres, al que menos mal le ha ido quizás sea Federer, ¿no? Porque la verdad que el timing que ha tenido para operarse ha sido información o no lo sé, pero va a volver fresco como la rosa cuando prácticamente se despedía tenía que volver para Wimbledon, justito yo creo, sin mucha competición y bueno, no es fácil, por muy grande que seas como es Federer, es difícil llegar a un torneo habiendo jugado un torneo antes solamente, ¿no? Pero bueno, esto, lo que podamos hablar ahora son especulaciones y hay que ver porque es una situación que nunca obviamente se ha vivido antes. Bueno, oye, yo no sé, para acabar, una anécdota, tío. El balón famoso de Pelé, yo le tiré a tomar por saco y lo perdí. ¿Tú lo mantienes? ¿Lo guardas? ¿El que nos firmó en la final de Roland Garros? Yo lo tiré, aparte creo que se indignó bastante. Yo creo recordar. Sí, estaba cabreadísimo, pero yo no sabía que el tuyo también lo habías tirado. Sí, yo tengo una memoria bastante mala de muchas cosas, pero esta me acuerdo. Que el tío decía, ¿qué hacéis? ¿Estáis locos? Os acabo de dar un Que la he firmado, que os la he dedicado. No sé si estaba firmado, ¿no? Me estaba dedicada por Pelé y tú y yo ahí haciendo toquecitos. Sí, tío, O sea, tú tampoco lo tienes. Que va. Pero es que en ese momento te dan algo de, yo qué sé, lo que sea que te da y lo tiras también. Un momento ahí por lo menos yo, estás en un momento ahí de que te daba igual, ¿no? O sea, no eres consciente, no estaba en la pista, yo estaba ya no sé dónde. Claro, es que el otro día me hizo gracia porque nos entrevistan en Radio Marca y estaba Balseis, estaba Albert Costa y no pudo estar Ferrero porque no sé qué me dijeron, no, es que ha comunicado todo el tiempo su teléfono. Y digo, vaya.
y empiezan a decir, bueno, ¿qué guardáis de la Copa Davis? Y Albert empieza, sí, yo guardo la raqueta, las zapatillas, la camiseta, el balsei, sí, yo la cinta, la no sé qué. Yo no guardo nada, la copa, pero yo no guardo nada. Yo no tengo nada ni de Roland Garros, ni del Master, ni de la Davis, ni de los Juegos Olímpicos. ¿Tú sí? Que va. Cero, ¿no? Ni la camiseta, me decían otro día... La XXXL. Antes se llevaba más ancho el tema, ¿no? Y esa camiseta, o sea, es que no tengo, o sea, ni la menor idea de dónde puede estar, ¿no? La verdad que no guardo... Y me arrepiento un poco, ¿eh? Porque quizás a lo mejor haber guardado algo de cada torneo de estos, más o menos, ahora te haría gracia, ¿no? Pero bueno, mira, las cosas fueron así y tampoco soy mucho de mirar atrás. Tal vez lo que mejor tenemos guardado son los momentos, las anécdotas, las historias y las experiencias vividas que, bueno, nos han permitido tener una linda vida después del tenis. Así que para mí fue un honor, es un honor haber compartido este momento con dos campeones, con dos amigos y agradecerles eternamente por el momento. Charlie, ya lo sabes, un privilegio, ya sabes que te quiero mucho, sin mariconadas, como diría tu amigo Torrente. Siempre has sido alguien que creo que has marcado un antes y un después en el tenis español, en mi carrera, y aunque en alguna ocasión pues han querido que fuéramos rivales, dentro de la pista lo éramos, pero creo que fuéramos sabido separar, nuestras familias se quieren un montón, y yo creo que eso es súper importante, y a día de hoy, pues bueno, cuando yo el primer mensaje que le envié a Carlos y le dije, hacemos un podcast con Frana, no sé si te apetecería y tal. Sí, claro que sí, no sé qué. En 2 minutos me dijo que sí, así que te lo agradezco por tu tiempo, por tu experiencia y sobre todo por la forma que explicas las cosas, que ahora, aunque me joda un poco, he entendido más el por qué me ganaste en Roland Garros. Sí, pero no me sirvió para Hannover, ¿eh? Bueno, da igual, hoy era Roland Garros, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad que es un placer estar aquí en estos tiempos que lamentablemente no queda otra que aguantar y seguir adelante. Y como os voy a decir que no a hablar, ¿no? A mí me encanta hablar no me encanta hablar, me encanta hablar de tenis. Hablar, no soy muy hablador, pero cuando es tenis, pues todo fluye y surge más fácil, ¿no? Y bueno, sobre todo después de la gran idea que habéis tenido de hacer esto y de acercar el tenis a todo el mundo, ¿no? Así que un placer estar aquí. Si me necesitáis más, si esto se alarga mucho y os quedáis sin gente con la que charlar, aquí estoy. Así que nada, un abrazo muy fuerte. Quiero mandar un saludo también a todos los amigos que dejé en Argentina, ¿no? Bueno, Argentina y Buenos Aires fue mi primer amor, digamos, ¿no? Mi primer título fue ahí también. Creo que tú también, Alex, Sí, ¿verdad? yo también un año antes, 94, sí. Vale. Y siempre tuve una relación muy, muy especial con ese torneo, con esa gente y siempre me trataron con muchísimo cariño, ¿no? De mis mejores recuerdos son los partidos en el lawn tennis, en la sesión nocturna, la verdad que eran espectaculares, ¿no? Menos cuando jugaba con argentinos, siempre para mí era como jugar Copa Davis en casa, ¿no? Y eso es algo que estando tan lejos de casa, pues siempre agradeceré y así que, bueno, un saludo para todos mis amigos argentinos, a los que quiero mucho y que espero que estén todos dentro de lo mal que se está ahora, pues que todo siga adelante, que todos estén bien y que, bueno, que ojalá esto pase pronto. Así que un abrazo muy fuerte para todos y gracias por pensar en mí para este podcast. Gracias, Carlos. Gracias, Alex. Gracias a todos. Nos reencontramos en la próxima. Hasta pronto. Chao, un abrazo.